Hola, muy buenas. Aquí estoy de nuevo con el segundo vídeo del canal. Espero que si lo he hecho bien, veáis una miniatura en YouTube que he hecho con inteligencia artificial, así a lo cutre. Si lo he hecho bien, la veréis. Si no lo he hecho bien, no la veréis y empezará el vídeo como empezó el primero. No pasa nada, estoy aprendiendo. Así va a ir la cosa. Si veis la miniatura, como tampoco sé el título que va a tener este vídeo, pues ya habéis podido ver que digo que perdí 15 kilos sin hacer nada. Quizá he hecho un poquito de clickbait, no lo niego, pero en realidad, cuando os cuente la historia, bueno, sí, se puede decir que no hice nada. Para los que no quieren escuchar la historia entera y solo vienen por el clickbait, pues ya les adelanto. Puede que sí hiciera una cosa, pero fue muy sencilla, fue apagar la tele. Eso es lo que hice. Y a partir de ahí viene toda la historia, ¿vale? Y voy a poner en contexto para que se entienda el porqué de este canal, por qué abrí este canal. Este fue, digamos, el punto de partida, ¿no? Pero os voy a poner en contexto de toda la historia. Yo he llegado a pesar 118 kilos, ese es mi máximo, ¿vale? 118. Y quizá en otra historia, en otro vídeo, cuente por qué llegué a pesar 118. Yo he tenido claramente dos puntos de inflexiones en mi vida. Claramente, seguramente he tenido más, pero esos dos son claros. Uno fue, por allá, 2008-2010, la enfermedad y la muerte de mi padre. Y otro fue el que os voy a contar hoy. ¿Cuándo fue eso? Pues fue el día, porque además fue un día muy concreto, en el que la selección española de fútbol femenino gana el Mundial. Y si eres de España lo recordarás perfectamente, y si no eres de España, pues a lo mejor te suena mucho. El presidente de la federación, en ese caso Luis Rubiales, pues en plena celebración y efervescencia, planta un beso a Jennifer Hermoso. Y se monta la Mundial, ¿vale? Y entonces, pues empiezan a haber informaciones de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, de si era consentido, si no era consentido. Bueno, la hemeroteca está para el que la quiera revisar, pero los que saben lo que pasó, pues ya saben que el lío fue monumental y que ha llegado hasta hace poco, en nuestros días, que todavía se sigue comentando, ¿no? La cuestión es que ese día fue que ocurrió eso, y evidentemente yo estaba en una etapa donde me creía muy informado, estaba al tanto de todo lo que pasaba, de lo que decía uno, lo que decía el otro, lo que se comentaba, las noticias, los artículos. Yo me pensaba que era un ser humano muy informado, lo sabía todo, sabía lo que pasaba en Estados Unidos, si había fraude o no había fraude, cómo funciona la economía, la política, la democracia. Yo me creía que lo sabía todo, ¿vale? Pero esa noticia del beso de Rubiales formó una nube de toxicidad en los medios de comunicación que yo lo viví de una forma distinta. Porque entró en escena una conocida mía. Una persona a la que yo considero amiga, que sigo desde hace muchos años. No somos íntimos, pero sé lo que hace, sé cómo ha conseguido llegar hasta aquí, sé lo que ha pasado y lo que no ha pasado, ¿vale? Y entonces yo, que estaba en un ámbito, dijéramos, de gente muy informada, ya te digo, y muy lógica y muy inteligente, empecé a ver cómo esos a los que yo tenía alta estima y pensaba que eran muy inteligentes, estaban muy bien informados y razonaban mucho las cosas, empezaron a hablar de esta amiga mía cosas que eran absolutamente increíbles. No sé cómo catalogarlas. Es decir, salió en la tele esta persona, que no voy a nombrar, pero ya sabe ya quién es, y esas personas a las que yo consideraba que estaban muy bien informadas y que daban razones de peso para argumentar lo que fuese, se habían montado una historia en 3 días de una persona a la que no habían visto en su vida. Y claro, eso, que ahora mismo me parece muy obvio, pero en aquel entonces fue como un shock para mí, decir, esta gente, que yo creo que está muy informada, está hablando de una persona que no han visto en su vida. No saben ni dónde vive, ni qué ha hecho, ni qué hace, no saben nada, simplemente
están emitiendo una opinión de alguien que desconocen. Y entonces fue como un clic, fue como un darse cuenta, lo que algunos llamarían despertar, ¿no? Ostras, me impactó tanto ese hecho. Yo, de hecho, sobre ese hecho del beso de Rubiales, prácticamente creo que no comenté nada, porque simplemente me quedé observando lo que sucedía y observando lo que yo sentía con respecto a esa noticia y lo que se montó. Y de hecho hablé con mi amiga, le mandé un mensaje, le pregunté si estaba bien, porque todo lo que se estaba diciendo de ella era absolutamente increíble para mí, ¿no? Y entonces llegó un día, pasaron los días, las semanas, a lo mejor pasó un mes después de aquello, y yo estaba ya mentalmente agotado de escuchar, de leer y de ver auténticas chorradas de gente opinando, ¿se puede decir al pedo? Aquí en YouTube, sin que te corten, pues al pedo, de una persona que no conocen. Y entonces fue como darse cuenta de, Dani, tú estás haciendo lo mismo con otras personas de las que opinas en redes sociales. Así que fue como, vaya giro de la historia, ¿no? Entonces decidí que había llegado a mi límite. Estaba cansado de leer y escuchar chorradas de gente que simplemente opinaba. Y me di cuenta de que la gente opina de lo que quiere opinar sin tener fundamento ninguno. Es decir, cuando damos una opinión, estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de la verdad, ni de los hechos, ni de lo ocurrido. Estamos hablando de lo que nosotros pensamos. Entonces apagué la tele. No quise saber más. Fue un día y lo decidí. Dije, apago la tele porque estoy agotado de tantas chorradas. Y entonces me vi en una situación, claro, yo siempre había vivido con la tele puesta, aunque fuese de fondo, ¿vale? Porque pensaba que eso me informaba de cómo iban las cosas en la vida y tal, ¿no? Y de repente me vi inmerso en una serie de actos cotidianos, como por ejemplo, coger un libro y leérmelo del tirón, uno tras otro, me vi leyendo libros sobre el cerebro, sobre la mente humana, sobre los sentimientos, las emociones, y empezó a gustarme. Tanto que encadené como 40 libros seguidos y no paraba. Y absorbía una información y me daba cuenta, mientras lo leía, de lo que me había estado pasando durante todo ese tiempo. Y a medida que iba leyendo, iba experimentando en mí una serie de hábitos que no había tenido antes, pero que milagrosamente empecé a tener. Empecé a cambiar cosas de mi vida, de mi día a día y de mis hábitos sin haberlo preparado. Sin haber dicho, mira, a partir de hoy voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a comer mejor, voy a descansar más, No fue premeditado. Fue sucediendo solo. Por eso dije que no hice nada. Me vi perdiendo peso cada día y dije, no estoy haciendo nada extraño, salvo que he apagado la tele y ahora me he quitado de en medio infinidad de horas de noticias, de dramas ajenos, que supongo que eso me estresaba sin darme cuenta, porque yo siempre me considero una persona tranquila, que no se pone nervioso, pero es verdad que cuando yo pensaba que había descubierto una verdad y pensaba que sabía de un tema, era muy vehemente y decía, esto es así y de este burro no me baja nadie. No digo que ahora no lo sea con otros temas, ya no con temas de política, economía y sociedad en general, sino con otros temas, pero ya me he dado cuenta de cómo funciona el ser humano, la mente, el cerebro, un poco, al menos un poco. Y entonces me pude dar cuenta de todos los pensamientos y todas las ideas y toda la toxicidad que sin darme cuenta me estaba administrando a mí mismo, pues opinando de los demás, opinando de cómo se llevaba la política, opinando de lo que debería ser el mundo y no es, opinando de lo que la gente votaba y debería votar. Todas esas cosas, en cuanto aparté las noticias, el leer artículos, el seguir las redes sociales, lo que se decía de un tema o del otro, perdí peso sin más. Y luego entendí que, bueno, que hay una parte muy importante del ser humano, que es la parte emocional, que lo que hace es llevarte en piloto automático a hacerte daño sin querer.
a comer mal, a descansar menos. ¿Por qué? Porque estás activando un modo de el mundo es súper peligroso, el mundo es una jungla y tú te tienes que refugiar y defender de eso. Y algunas personas pues lo hacen con la comida, comiendo mal, o descansando poco, otras personas es bebiendo alcohol, otras personas es jugando a lo que sea, es evadiéndose de aquello que no quieren sentir, es como una defensa, como ponerse un escudo y decir, esto no me gusta y me voy a, pues eso, a aliviar con lo que sea, ¿vale? Y eso que parecía, mientras lo leía, tan simple y tan obvio, pues yo no lo había visto antes. Y lo vi a partir de esa época donde yo perdí los 15 kilos, no te exagero, fueron en 1 mes y medio, 2 meses. Y es verdad que yo me vi a mí mismo haciendo... O sea, dejé de tener hambre. Esa sensación de tener que estar comiendo a todas horas, ya dejé de tenerla, no la tenía. Y por eso, evidentemente, cambié el hábito, pero no fue una decisión de voy a cambiar este hábito porque es lo que se dice que hay que hacer. De hecho, desde 2010 hasta 2023 que pasó esto, pues he leído mucho de lo que hay que hacer para estar en forma y para tener buena salud y para pesar el peso ideal que corresponde a cada uno. Pero siempre había algo que me impedía hacerlo. ¿Que tenía que moverme más? Ya lo sé. ¿Que tenía que comer mejor? Ya lo sé. ¿Que tenía que descansar bien? Ya lo sé. Pero, ¿por qué hay algo que cuando me pongo me impide seguir? Y algunos dicen, no, es la motivación, no tienes disciplina, lo que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque no apretas aquí un botón y dices, venga, va, voy a tener disciplina, pum, y lo apretas y ya tienes disciplina. Pues creo que no funciona así. ¿A algunos le funcionará? Puede que sí. A mí no me funcionó. Y estoy seguro de que a muchas personas que han pasado por lo mismo, no solo en cuestiones de salud o de peso, sino en otras cuestiones, pues seguramente les pueda ayudar. Yo no voy a dar consejos de nada. Esto no es un consejo para nadie. Ni de nutrición, ni de salud, ni de nada. De hecho, yo sigo perdiendo peso porque sigo cambiando mis hábitos de forma tranquila, pausada, sosegada y con conocimiento de causa, ¿vale? Pero lo que quiero decir con este vídeo es que a veces las cosas no se consiguen con esfuerzo, sacrificio y sudores y lágrimas y sangre, y no hace falta. Yo creo que después de mi experiencia, que es de lo único que puedo hablar es de mi experiencia, no de la verdad, sino de mi verdad, es que quitarse peso emocional de encima te quita peso físico de encima. En mi caso fue físico. Y yo creo que en el caso de otras personas que no tengan problema con el peso físico o con su peso corporal, pues quitarse carga emocional te aliviará muchas otras cosas. Entonces, yo diría, si hay alguna cosa en la vida que te preocupe y de la que no te vas a ocupar, porque hay muchas cosas de las que nos preocupamos, pero no nos vamos a ocupar. Pues, por ejemplo, lo que pasa a 8.000 kilómetros de distancia de tu casa te puede preocupar, y es comprensible. Somos seres humanos, tenemos empatía, ¿vale? Lo entendemos. ¿Pero te vas a ocupar de eso o solo te vas a preocupar? ¿Puedes hacer algo al respecto? ¿Puedes ir a cierto país a decir, paren esto que es una atrocidad? Porque si vas a hacerlo está bien preocuparse. Pero si no vas a hacer nada y solo te vas a preocupar de una cosa que no ni pinchas ni corta y no vas a hacer nada, es mejor que te dejes de preocupar. Porque bastantes problemas tendrás tú ya en tu vida personal a 100 metros a la redonda como para que te preocupes de lo que pasa a 5.000 kilómetros a la redonda. Y no es un mensaje de que la vida te importe un carajo y de que no te importe el sufrimiento ajeno. No va de eso. Va de que te hagas cargo de todas esas preocupaciones que te están metiendo un peso en tu propia mochila y que vas por la vida sufriendo tú por una cosa que no puedes solucionar o que no quieres solucionar o que no vas a solucionar. Así que no es un consejo, es mi mensaje, es lo que yo aprendí y es lo que yo sigo aprendiendo poco a poco a medida que voy leyendo más, que voy conociéndome más, y por eso creo que el autoconocimiento y el saber por qué haces las cosas y por qué no, en principio parece que no puedas hacer otras,
saber el mecanismo que tiene tu cerebro, tu mente, tu cuerpo para avisarte de que no vas por buen camino, creo que es muy importante. Quizá en otro vídeo explique cómo llegué a pesar los 118 kilos, ¿vale? Porque también tiene que ver con las emociones, los sentimientos y todas esas cosas que guardamos dentro y que acaban pesando de una manera u otra. Así que nada, espero que haya salido bien el vídeo, que haya sido medianamente corto, que la miniatura haya salido bien y que el audio también. No he revisado nada, me he puesto a grabar y he grabado. Nos vemos en otro vídeo, gracias por estar ahí. No te digo que te suscribas y le des a la campanita porque lo vas a hacer porque quieres, no porque yo te lo diga, ¿verdad? Así que nada, estate bien, todo está bien, relax y a seguir. Chao.